Bienvenido a la experiencia de Palabra y Poder en línea. Estamos muy felices de que hayas escogido adorar a Dios con nosotros. Tenemos altas expectativas de lo que Dios está haciendo con nuestra congregación en este tiempo. Y hoy disfrutaremos de una palabra poderosa para tu vida. Te invitamos a seguir nuestras páginas en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube para mantenerte conectado junto a nosotros todos los días. Este es el tiempo. Preparemos nuestros corazones para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Aparta este momento para Él. Dios lo merece. Juntos hacemos iglesia. Aquí comienza una nueva experiencia de Palabra y Poder en línea. Hermosa
Bienvenido a la experiencia de Palabra y Poder en línea. Estamos muy felices de que hayas escogido conectarte y adorar a Dios con nosotros. Experiencia en línea es nuestra nueva forma de hacer iglesia y nos alegramos en la oportunidad de llevar el mensaje de Dios a la iglesia local e incluso aún más allá de nuestras fronteras. Cada día estamos creando más formas para que puedas conectar con nuestra comunidad de Palabra y Poder. Puedes seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y mirarnos también en nuestro canal de YouTube. Si deseas ofrendar y bendecir la obra de Dios, puedes hacerlo digitalmente, escribiendo un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales y recibirás las instrucciones. También queremos que sepas que si en este momento necesitas oración por cualquier razón, puedes enviar tu petición por mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales e incluso aquí, en los comentarios de nuestra transmisión en directo. Tenemos un equipo de oración listo y esperando orar contigo. Gracias por compartir esta experiencia junto a nosotros. Este es el tiempo de Dios. Dispongamos nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Aparta este momento para Él. Dios lo merece. Él tiene una palabra que puede cambiar tu vida. Iglesia Palabra y Poder. Una iglesia para las familias de todas las naciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas de la familia Palabra y Poder, desde aquí de la ciudad de Curicó y para todos los amigos también de Palabra y Poder, Iglesia de las Asambleas de Dios, ubicada en Curicó, San Martín número 77. Es un gusto poder saludarles esta mañana y poder servir al Señor a través de la predicación de la palabra para que usted pueda escucharla, pueda oírla y pueda entenderla. Es un gozo saludarles y comunicarnos de esta forma tan distinta a lo que es generalmente nuestros cultos, pero nos alegramos muchísimo por lo que Dios ha hecho a través de estos medios y a través de los hermanos que han puesto también sus dones, su servicio para que esto salga bien. El Señor les bendiga, hermanos, y compartiremos entonces la serie El discípulo para el siglo XXI. Ya estamos a las puertas de ir terminando esta serie, pero vamos a centrarnos en el capítulo número 6 del libro de Isaías, versículo 1 al 6. Pero voy a leer uno de ellos, versículo 6 del capítulo 6. Dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto te tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Padre, gracias te damos esta mañana una vez más, con nuestros hermanos aquí reunidos de esta forma. Señor, pido que puedas llegar a cada corazón, a cada persona que necesita recibir de tu palabra y de tu bendición. Háblanos por tu palabra y por tu espíritu. Llena, Señor, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser de tu presencia y de esa voz de la palabra que es tan edificante para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a hablar esta mañana acerca de una generación para estos nuevos tiempos. De eso hemos venido hablando. Estos nuevos tiempos que ya hemos descrito como son las dificultades que enfrentamos, las relaciones de la iglesia con lo social, la mirada que nosotros tenemos de la sociedad, del mundo, del cosmos y la mirada que la sociedad tiene sobre nosotros, los hijos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos
levantar esta generación por la que hemos estado orando por tanto tiempo, levantar lo que Dios quiere hacer con nosotros, una generación que esté de acuerdo y a la altura de lo que significan los tiempos que vivimos. Quiero compartir con ustedes esta mañana las características de una generación para estos nuevos tiempos. Este pasaje de Isaías, queridos hermanos, es un pasaje hermosísimo, profundo. Esta es la visión que tiene Isaías en su llamamiento. El profeta ve al Señor en una visión que usted puede leer en casa y darse cuenta lo majestuoso que es la forma en que Isaías la describe. Es impresionante. Cuando uno lee este pasaje y trata de ponerse e irse a ese tiempo y haber estado allí al lado de Isaías observando esa visión, es algo conmovedor. Es algo tan tremendo. Y ocurre en un evento importante de la vida del rey Usías. El rey Usías estaba emparentado con el padre de Isaías. Por lo tanto, Isaías le era común entrar y salir de la corte real. Era parte, de alguna manera, cercana a lo que era el rey de ese tiempo. Pero aquí algo marca la historia en su vida. Cuando murió el rey Usías, vi yo al Señor. Yo siempre me pregunto, ¿por qué esta clave de esta frase? ¿Por qué la Biblia deja registrado, cierto, de esta manera? O Isaías mismo registra las cosas como ocurrieron, tan puntuales. Y sobre todo la frase, vi yo al Señor, cuando murió el rey Usías. Indudablemente que aquí va a marcar un tiempo histórico en la vida del profeta. Ahora no está el rey que de alguna manera estaba emparentado y cuya figura para Isaías debe haber sido muy importante, muy fuerte. El hecho de tener el contacto más fluido que cualquier otra persona del reino, entrar y salir del palacio, le proveía cierta seguridad. Pero Dios quería que su dependencia fuera de Él. Por eso seguramente lo describe de esta forma: vi yo al Señor. Y ahí es donde Dios se manifiesta a través de esta visión, una visión importantísima, que tiene como fondo el llamamiento de Dios hacia Isaías. Después que le ha mostrado la visión, y continúa la visión cuando, si usted se fija en el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, estos ángeles que eran los encargados de la adoración, adorando a Dios constantemente, estos seres ardientes o seres con pasión, que sería la traducción de estos serafines, que estaban siempre en presencia de Dios. Dice que uno de ellos, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca. Y fue tocada la boca de Isaías para purificación, para santidad. Entonces, recién ahí Isaías estaba preparado para ir y cumplir el ministerio, el servicio que el Señor le había encomendado hacer. Es tan hermosa esta visión y este llamamiento, ¿no? Aquí en el versículo 6, en donde cuando toca los labios, este serafín, Dios le dice: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Por qué? Porque cuando ve la visión, Isaías se da cuenta que vive en un mundo rodeado de pecado y él mismo tiene pecado en su vida, pero cuando ve a Dios que se acerca, se aproxima en esta visión y lo santifica, está preparado para entonces servir a su Dios. Y la pregunta del Señor, interesante: ¿quién irá por nosotros?
¿a quién enviaremos? Y él dijo, heme aquí, envíame a mí. Es muy interesante la respuesta de Isaías. ¿Cómo no responderle a Dios después de una experiencia espiritual tan profunda, una visión inigualable? El tener una visión como esta resultó en Isaías el cambio de su ministerio. Recuerde que los relatos de su ministerio comienzan en el capítulo 1. Pero aquí en el 6 recién él ve un progreso, un desarrollo, una fuerza en su ministerio porque ve algo extraordinario y sobrenatural. Entonces prepara el Señor el corazón de Isaías para su llamado, porque será un llamado muy, muy profundo. Y está dispuesto entonces Isaías a ir. Pero en los versículos siguientes describe cuáles serán los oyentes a quienes le va a predicar, la audiencia a quienes les va a predicar, la audiencia hostil, que no querrán escucharlo porque engrosarán su corazón de vanidad, de orgullo, y cerrarán sus oídos para ver o para oír la voz de Dios y sus ojos para ver a Dios. Y en medio de esa generación, Isaías debe entonces cumplir la promesa que le ha hecho a Dios. Heme aquí, envíame a mí. De la misma forma, hermanos amados, como Isaías va a enfrentar su ministerio y va a profetizar a una generación de su tiempo hostil, lejos de Dios, que de alguna forma el Señor permite que sus corazones se cierren más por la ceguera y la dureza de su corazón. Esa era la generación que le tocó vivir y a quien predicaría Isaías. Si usted se pregunta, con todo lo que hemos mirado a lo largo de esta serie durante este tiempo, ¿hay algo diferente? Si usted puede analizar la Escritura y sacar las características de la nación de Israel, en la mayoría del tiempo en el Antiguo Testamento era una nación que estaba lejos de Dios permanentemente. Solamente cuando se veían afligidos, heridos en su amor propio por ser cautivos en algún momento de la historia, se volvían a Dios, buscaban a Dios, o cuando había hambre o cuando había necesidad, pero luego abandonaban el camino y volvían a ser aquellos hombres de oídos sordos, aquella generación que no había aprendido a conocer a Dios. ¿Qué de diferente es con lo que hoy vivimos? Tal vez lo diferente es el desarrollo de todas las áreas y del quehacer humano. Una mirada del siglo XXI muy moderna, ¿no? Con muchas tecnologías y cosas que no podemos comparar a lo que había en el Antiguo Testamento. Pero en el corazón del hombre no ha cambiado. Cambian los edificios, las construcciones, las profesiones, la preparación y todo lo que usted ve en la sociedad, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Ese corazón que está sin Dios, ese corazón que está alejado de Dios. Y hoy en una sociedad posmoderna, una generación que no quiere saber nada de Dios. A esa generación Dios nos ha llamado. A esa generación Dios nos llamó. Como llamó a Isaías para aquella generación. Por lo tanto, no es tan diferente la realidad en que nosotros vivimos y la que vivía Isaías. Eran los tiempos, en esos tiempos profetizó Isaías. En esos tiempos se levantó como un hombre de Dios para declarar, aunque los oídos estuvieran sordos y que no quisieran ver, la palabra sonaría con fuerza, con autoridad, con certeza, con juicio, de tal manera que las palabras de Isaías se cumplirían, porque él puso palabra y santidad en su boca. Si miramos nuestra generación, podemos decir entonces que esta generación, no la de Isaías, la nuestra ahora, también ha sido diseñada por Dios para asumir un alto costo
que significa servir al Señor en medio de esta generación. Nada fue fácil para el profeta, nada. Si usted lee a Isaías, se da cuenta que tiene un ministerio glorioso, impactante, pero también detrás de eso hay una cortina que esconde los tiempos más difíciles de la nación de Israel, esconde la sentencia del castigo de Dios sobre la nación. Por lo tanto, el profeta también sufría como un israelita, como un judío, sufría porque su pueblo estaba lejos de Dios. Nada era fácil, nada. La audiencia de Isaías era una audiencia que no quería oír porque era insensible. ¿Qué le parece a usted hablar con alguien que no quiere escucharlo? ¿Qué le parece a usted si es un pedagogo, un profesor y está en la sala de clase dictando su charla, usando la tecnología, todas las capacidades que tiene, y sus alumnos están en otro pensamiento? Usted va sintiéndose evidentemente mal porque intenta hacer que aquellos alumnos entiendan y conozcan lo que usted está impartiendo en términos de aprendizaje para que vayan progresando sus conocimientos y vaya ampliando, ¿cierto?, su vida para que ese alumno en el paso del tiempo pueda insertarse en el mundo de los adultos y poder llevar a cabo su vida de buena forma. Pero muchas veces la audiencia es insensible, no quiere oír, no quiere ver, no quiere aprender. Ahora, la característica distintiva en aquella audiencia del predicador profeta Isaías era la rebeldía. La rebeldía estaba en la piel, por decirlo de alguna manera, en la piel de los israelitas. El corazón estaba engrosado de pecado, lejos de Dios, ese Dios que les amaba profundamente. Y Isaías tiene que mostrarle no solo a ese Dios personal que nosotros conocemos, sino a ese Dios grande y temible, dice Isaías. Tuvieron que conocer otra faceta de Dios, que fue la grandeza y su poder para ejecutar juicio y castigo sobre la nación. Es por eso que hemos venido hablando, hermanos amados. Nosotros somos parte de una generación que también ha enfrentado juicios muchas veces en la historia humana. Nosotros no siempre somos capaces de relacionar aquello con un designio de Dios. Generalmente lo naturalizamos y tratamos de encontrar respuestas en la vida misma de la sociedad. Pero no nos debemos equivocar nosotros los hijos de Dios. Muchas de las cosas que suceden en el mundo suceden porque la sociedad ha atraído sobre sí el peso del pecado, el peso de la maldad del hombre, y entonces cuando el hombre está lejos de Dios, las cosas resultan mal. Lo mismo que ocurría en el tiempo de Isaías. Nada fue fácil. La generación a la que ministraba era una generación rebelde. La actitud del profeta, cuando el profeta ve la visión, es conmovido por la visión, es conmovido por la adoración de los serafines que decían santo, 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 conmovido por lo majestuosa de la visión, hermosísima. Pero cuando es tocado en su boca por este serafín y es quitada su culpa, él se da cuenta que debe ir a cumplir el propósito que Dios había diseñado para él. No importara si la gente quisiera oírlo, escucharlo, recibirlo en casa, darle honores o no, a él le importaba predicar la palabra de Dios. La actitud del profeta, ¿cuál fue? Heme aquí, que significa aquí estoy, Señor. Estoy dispuesto. Quiero ser aquel profeta que tú quieres. La pregunta para nosotros es, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a enfrentar las dificultades de este tiempo?
pero no referidas a las dificultades propias y naturales de la vida que enfrentamos, sino las dificultades que enfrenta esta generación, esta iglesia en medio de una sociedad que se cae a pedazos. Yo esta semana me cansé de ver noticias, trato de no verlas porque ya uno las puede ver de tan diversa forma que ya no necesita estar pegado solo en la pantalla del televisor alguna hora del día, porque prácticamente todo lo que usted ve hoy en televisión son noticias. Trato de no llenarme de tanta información, porque ya sabemos lo que todos los días está pasando y es algo recurrente. Eso mismo veía Isaías, cómo el pueblo se alejaba. Y de igual forma, él siguió predicando la palabra de Dios. ¿Estamos nosotros, la iglesia del Señor, dispuestos para enfrentar las dificultades de este tiempo que apremian los valores, los principios, la palabra de Dios que hay en la iglesia? ¿Estamos dispuestos a decir, Señor, he sido diseñado por ti para soportar y para guardar los principios de Dios en mi vida y en mi familia de tal forma que yo pueda cumplir el ministerio, el servicio, la misión que me encargaste como hijo de Dios, como parte de una familia llamada iglesia que ha sido levantada en la sociedad para que Cristo pueda hablar al corazón de aquellos que están perdidos y no se pierdan? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Está usted o estoy yo dispuesto para enfrentar las dificultades propias del cristianismo en el tiempo en el que estamos? Todo lo que usted ve afecta de alguna forma a los hijos de Dios. Todo lo que Isaías estaba viendo en su nación afectaba, ¿qué cosa? El corazón de Isaías. Era un hombre de carne, de hueso, pero la diferencia es que se había aferrado a Dios. Esa visión lo había transformado, lo había cambiado para ser un profeta valiente en medio de gente que no quería oírle. Nosotros vamos a experimentar eso, pero tenemos que tener la visión, la fuerza, la gracia de Dios para hacer lo que Él nos mandó a hacer. Número 2, no solo hemos sido diseñados para pagar un alto costo de nuestro servicio a Dios, sino también diseñados para vivir en la incomodidad. ¿Cómo le gustaría a mucha gente que uno le dijera que hemos sido diseñados para vivir en la comodidad de la vida? Eso está muy lejos de la palabra de Dios. Hemos sido diseñados para vivir en este tiempo pasajero, que es nuestra vida terrenal, en incomodidad. ¿Qué significa esto? Que como sabemos que la sociedad a quienes les hablamos tienen los oídos cerrados, están sordos, ciegos, no pueden ver la realidad espiritual detrás de aquello, significa que vamos a estar incómodos en medio de un mundo que gira al revés de lo que nosotros creemos y pensamos. Es por eso que debemos acostumbrarnos a sentir, a tener claro que Dios ha diseñado nuestra vida y esta generación para vencer la negligencia y la incomodidad que significa el ser un hijo de Dios. Ese evangelio de las ofertas que se puede predicar es un evangelio que va a durar poco. La gente, cuando tenga los primeros conflictos en su vida, va a abandonar su fe. Hay que predicar el evangelio tal cual es. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame. Incomodidad. Incomodidad. No nos ha llamado el Señor a estar cómodos. El peligro de la iglesia, ¿sabe cuál ha sido? En este tiempo es la comodidad. Damos gracias a Dios, ¿cierto?, constantemente por todo lo que hoy tenemos y no tuvimos antes.
con todo lo que la iglesia ha progresado, desde las iglesias más pequeñas, a lo mejor con menos recursos, pero que hoy tienen lo que antes tampoco tenían, hasta las iglesias que han logrado un estado superlativo de crecimiento, de desarrollo, no solo en el campo misionero, en el alcanzar gente, sino en todos los aspectos de la vida de la iglesia, de los recursos para invertir en el reino de Dios. Aún así, nosotros sabemos que estamos diseñados para romper la incomodidad y aceptarla de alguna manera que nos va a traer conflictos. No debemos tener miedo a sufrir por la causa de Jesús. Hermanos amados, hemos sufrido por montones de causas. Si usted puede analizar en su mente hoy, esta mañana, cuántas cosas, límites usted ha tenido en su vida, circunstancias, situaciones que han sido absolutamente límites, peligrosas, y usted sufrió y las venció. Y uno cuando lo hace se siente feliz, pero de lo que yo le estoy hablando es mucho más profundo. La incomodidad que significa ser un hijo de Dios en medio de una generación que intenta llevar su propio rumbo, igual que Israel, el Israel de Isaías. Así también nuestra propia nación y nuestro mundo enfrenta tiempos tan difíciles que la iglesia debe entender que no puede quedarse sentada observando lo que ocurre en el mundo. Miren lo que le pasó a Israel ya saliditos de Gosén, de la tierra de Egipto, cuando el Señor los saca por mano poderosa con Moisés a la cabeza y los lleva entonces en el camino del desierto para llegar a la tierra prometida. Pero ellos encontraron un hermoso monte fértil, porque ya iban a enfrentar lo difícil, y debajo, en las faldas del cerro, se quedaron un tiempo. Se piensa que allí sembraron, criaron animales y estuvieron alrededor de un año más o menos. Y Dios despierta el corazón de Moisés y le dice, tenemos que salir de aquí. Dios le dice que deben salir y Moisés le dice al pueblo, tenemos que salir de aquí. Dios no nos ha llamado a este lugar, esta no es la tierra prometida. Debemos despojarnos de esta comodidad y salir hacia donde Dios quiere que debemos salir. ¿Cuántas veces la iglesia se ha quedado postrada en el lugar de siempre, haciendo las mismas cosas, desafiándose en cosas que ya conoce, que ya sabe, que sabe manejar, que los líderes saben hacer, y comenzamos a construir un castillo tan lindo y tan hermoso, pero solo tiene dinámica humana muchas veces? Aunque Dios usa la dinámica del humano, lo santifica y lo ponemos como un don delante de Dios, pero cuando comenzamos a creer que somos capaces humanamente de construir una iglesia mucho más ad hoc, más moderna, más potente en el mundo, pero dejando de lado al Espíritu Santo y el llamado que Dios nos ha hecho a romper con la comodidad, romper con esos aspectos que nos apegan a la tierra y transformarnos en una generación que es capaz de llevar el nombre de Jesucristo donde quiera que vaya, entonces recién podemos darnos cuenta que hemos sido diseñados para eso. El Señor ha puesto una misión en cada uno de nosotros. Gloria a Dios por los hermanos que sufren por los perdidos. Gloria a Dios por los hermanos que sufren con el necesitado. Gloria a Dios por los hermanos que entregan su vida y su corazón, su alma y su mente para llegar donde están los que necesitan el evangelio del Señor. Dios desafió a un hombre llamado Naamán. Este Naamán, un sirio, enfermo, y Dios lo llama y le dice que vaya hasta el Jordán, un río turbio, sucio, de aguas feas a la vista. Pero Dios le dice, sal de tu comodidad, quieres recibir sanidad, ve y zambúllete 7 veces. Al principio se molesta. Finalmente, este hombre va,
¿cierto? Y la circunstancia, Dios las guía para llegar al momento y sumergirse en ese río Jordán. Él pensó y sabía que en su lugar, en su tierra, tenía ríos mucho mejores que ese para obedecer la voz de Dios y sumergirse para ser sanado. Pero finalmente, cuando se zambulle la 7ª vez, el hombre se levanta y he aquí su lepra ha sido quitada. ¿De qué habla eso? De un hombre que tuvo que romper barreras, que tuvo que ir más allá de lo que pensaba, que tuvo que perder su dignidad humana, su categoría para bajar a las aguas de un río que era desagradable. Me imagino si era desagradable a la vista el olor por las aguas oscuras. Pero allí recibió el milagro. Allí vio a Dios, allí conoció la sanidad y rompió la comodidad. Imitemos la fe, hermanos, de nuestros padres espirituales. Imitemos la fe de Isaías. Imitemos la fe de Josué, de Caleb, de Moisés, de Abraham y de todos los patriarcas. Como sin tener el conocimiento tan amplio de la revelación, creyeron una palabra de Dios y les fue contado por justicia. Salieron de la tierra donde estaban cómodos y se fueron a otro lugar a edificar la casa de Dios, el pueblo de Dios, la familia de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo usted? ¿Entiende que ha sido diseñado para vivir incómodo? Y no le estoy diciendo diseñado para no tener las cosas necesarias para vivir en casa. No, incómodo en el sentido espiritual, en donde hay que trabajar para la obra de Dios, servir al Señor y depender del llamado y de la bendición que Dios tiene para nosotros. Tenemos que imitar a aquellos hombres y mujeres de Dios de las Escrituras, hombres y mujeres de Dios de nuestro tiempo, hombres y mujeres que se han levantado con una disposición de servicio tan hermosa y no han permitido que nadie les robe la gracia y la bendición de vivir incómodos, de ser apuntado con el dedo, de ser injuriado, de ser molestado por la causa de Cristo, porque al igual que Abraham, al igual que otros hombres de fe que fueron juzgados por su fe, al igual que los otros profetas que tenían la convicción que Dios los había llamado para hacer grandes cosas para el reino de Dios. Número 3, estamos diseñados y somos una generación diseñada para dar el extra. Esto me gusta mucho. La gente siempre se conforma con hacer lo justito que se le manda hacer. Si usted le dice a alguien, haga esto, la persona va eficientemente y lo hace, se siente contenta. Y quien recibe, ¿cierto?, el trabajo, al verlo hecho, se siente bien también. Pero detrás de todo, hay personas que son capaces de dar más allá de lo que se les pide. Y cuando usted les indica algo y les pide algo y usted llega a revisar, ellos han hecho mucho más de lo que se les ha pedido, mucho más de lo que se les ha pedido hacer. Y uno dice, wow, ¿qué pasó aquí? Bueno, ahí está frente a una persona que da el extra, da más allá de lo que se le pide. Dios nos enseña de eso. Dice que Él da más abundantemente de lo que pedimos o esperamos o imaginamos o pensamos. ¿Damos nosotros más allá? ¿Damos nosotros un extra para servir a Dios, para alcanzar una comunión con Dios tan real que pueda santificar constantemente nuestra vida en medio de una generación perversa? Dijo el apóstol Pablo, hablando el apóstol Pablo, dijo, si yo he sido heraldo para muchos, yo mismo no quiero ser eliminado. Ahí en 1 Corintios 9:27 Pablo está diciendo, yo he sido un heraldo, un ejemplo, uno que ha ido delante de los otros, pero no quiero perder esa bendición
y quedar en el camino del servicio a Dios, sino que yo mismo no quiero ser eliminado por no hacer las cosas como Dios las pide, como Dios quiere, de la forma que Dios espera que nosotros las hagamos. Esto significa, hermanos, que hay que dar más allá del promedio, de lo normal, ¿no? Los que entienden en educación y todos los que estudian se dan cuenta que se pone nota en nuestra parte de la tierra, en nuestro Chile o quizás en toda Sudamérica. Usamos el sistema del 1 al 7, ¿no? Otros usan el sistema del 1 al 10 y generalmente en Estados Unidos se puntúa con nota del 10 al 100. La mínima nota es la que no conduce a nada, ¿no? No se puede aprobar. Tiene que a lo menos aprobar con la mitad o con el 60% de la nota máxima que se exige. Entonces, cuando un alumno quiere pasar de curso, se ocupa y se preocupa solamente, como decimos en Chile, que no sea rojo el número que lleve su hojita, ¿cierto?, de la prueba o del trabajo o de lo que ha disertado o hecho públicamente, el 4, el famoso 4. Porque sin el 4, la persona va a tener conflictos y si se le juntan algunos ramos, algunas asignaturas o sectores, va a repetir el año. Entonces muchos están allí dando lo justo. Cuando uno ve al Señor, cuando uno ve a los discípulos, cuando uno ve gente comprometida, ellos nunca quisieron ir por la nota mínima. Siempre querían ir por lo máximo. Por eso que muchos errores cometió Pedro, por ser osado, valiente, porque él entendió las cosas a lo mejor a su manera al principio, pero tenía algo bueno, que él quería ser el primero, quería estar donde otros no querían estar, quería hacer las cosas que el maestro le decía y muchas veces cometió errores, pero él estaba dispuesto a hacer más de lo que se le pedía. Hermanos, nosotros vivimos en una generación de la comodidad, de la cual hablamos también en el punto anterior, ¿no? Hemos formado una generación lo más cómoda posible y algunos hermanos estarán pensando, podríamos quedarnos toda la vida con los cultos online y yo me quedaría en mi casita, iría a trabajar, volvería. Bueno, esto pasó en algunas partes del mundo. Esto ya pasó en algunas partes del mundo, cuando la iglesia salió a las redes sociales, a los programas de televisión, hubo mucho baja de hermanos que asistían a las iglesias, sobre todo en algunos países grandes, que no quiero mencionar, porque ya tenían al pastor, al predicador lo tenían en la televisión. Hoy día lo tienen en las redes sociales, algunos también en la televisión. Entonces, ¿para qué me voy a forzar? ¿Para qué me voy a levantar temprano? ¿Para qué voy a ir al culto? ¿Para qué voy a ir a servir? Si puedo recibir todo fácilmente. Esa es una mentalidad de comodidad. En cambio, Dios nos diseñó para dar más allá de nuestras propias fuerzas humanas, sino ser fuerte en el Señor y hacer lo que Él determine que hagamos nosotros. Más allá del promedio, más allá de lo normal. Siempre triunfan los que ponen esfuerzo y diseñan su vida para crecer. Siempre. Usted se preguntará, hay tanta gente talentosa en todo orden de cosas. En la vida secular, en la vida de iglesia, en el colegio. Uno ve gente talentosísima y uno dice, wow, ¿cómo puede saber y conocer tales cosas? ¿Sabe quiénes son los que triunfan? Los que se esfuerzan. Generalmente aquel que tiene tanto talento finalmente no sabe específicamente para lo que es bueno. Y si tiene tanto talento no necesita esforzarse, no necesita sacrificarse tanto. Y finalmente una persona con mucha capacidad llega a ser una persona común y corriente cuando estaba diseñado para ser una gran persona con una gran influencia, con una fuente en sus manos para poder ayudar a tanta gente por sus capacidades. Pero terminan ahí los talentosos. Eso se ve en el deporte, en las artes.
se ve en la educación, se ve en la iglesia. Hay hermanos que son talentosísimos, tienen muchos dones, pero dan lo justo. En cambio, emergen hermanos con muchas dificultades de aprendizaje, de conocimiento de Dios, pero tienen un corazón apasionado por Dios, de tal forma que lo ponen delante de Dios. ¿Y a quién usa Dios? Justamente a aquel. Y la gente que tiene capacidades, que tiene conocimiento, dice, pero ¿por qué no me usan a mí si yo sé hacerlo? Pero los que somos líderes podemos tener la capacidad de discernir aquellas cosas. Y Dios nunca ocupó a un desocupado. A los discípulos los llamó haciendo cosas. Si usted se fija, estaban pescando. El otro estaba cobrando impuestos, el otro estaba haciendo diferentes cosas. Gente que estaba ocupada, que no vio el discipulado como un momento para poder encontrar una profesión o algo en la vida, sino a aquel que costándole ha llegado al lugar que Dios quiere. Por eso digo yo, siempre los que se esfuerzan llegarán, los que se esfuerzan llegarán a hacer todo lo que Dios ha diseñado para ellos. Y gloria a Dios por los talentosos, gloria a Dios por los que saben, pero que no dejen a su propia capacidad humana el hacer las cosas, sino que dependan de Dios y se esfuercen más y más para honrar el nombre de Dios. Necesitamos gente de excelencia hoy día. Necesitamos gente de palabra firme, de pasión por Dios. Necesitamos en la iglesia personas que los sirvan, pero no desde la comodidad, no desde la facilidad, sino que tengan que invertir tiempo, espacios, momentos, sacrificar a veces su propia vida en favor de aquellos que necesitarán de nuestra obra, de nuestro servicio. Eso es lo importante, hermanos. Dios usa a ese tipo de gente. Isaías tuvo que romper su comodidad y su calidad, emparentado con el rey. Lo tenía todo. Era un profeta iniciándose. Algunos piensan que pertenecía a la escuela de los profetas, donde se les enseñaba, ¿cierto?, el arte y la bendición de profetizar. Pero Dios lo quería para algo distinto y llegó a ser lo que el Señor diseñó para él. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, cuando uno lee esta visión de Isaías y la aplica a su corazón en los términos correctos, con una interpretación correcta, en la que sacamos a la luz la verdad central de lo que Dios quiere enseñarnos, no nos queda otra cosa que decir, yo quiero ser uno de ellos. No será fácil, será difícil, tendremos dificultades, porque servir a Dios nunca ha sido fácil. Alguna gente cree que es fácil llegar a la posición de quienes nos ministran, nos dirigen, que es fácil aprender algunas cosas y impactar con las capacidades humanas. No es así, hermanos. Para todos los hombres y mujeres de Dios que se han preparado toda su vida para estar en los momentos especiales que Dios tiene, como los de hoy, esos ministros esforzados, esos viejos ministros que hoy están quizás en la última etapa de su ministerio, son hombres, son mujeres que han sufrido por la causa del Señor, que han dado su vida, la vida de sus hijos, han hipotecado un montón de cosas, pero han guardado la unidad de su familia y han pagado el precio de lo que significa convertirse en un hombre o una mujer de Dios. La iglesia tiene que ser, como el título lo dice, la iglesia de Dios, que se motiva para servir a Dios, que vive para servir a Dios, que vive para servir a Dios y no a la riqueza, no a la comodidad, no a la falta de esfuerzo para servir a Dios, hermanos. Nuestra vida es pasajera aquí y esto va a pasar, pero si nosotros sufrimos con Él, la palabra dice que también reinaremos con Él. Todo lo que perdamos aquí en la tierra será multiplicado en los cielos, porque el que quiera ganar su vida en la tierra la perderá, mas el que la pierda por causa del nombre de Cristo, la alcanzará, la ganará. Esa es la paradoja del Evangelio. Yo le invito a ofrendar su vida para ser parte de esta generación,
Una generación para los nuevos tiempos. La gente tiene hambre, no lo sabe, lo está buscando en distintas cosas. Está atacando incluso a la iglesia porque no lo sabe, porque está ciega, porque no pueden ver, porque no pueden oír. Y nosotros somos ese carbón encendido, esa brasa que va a iluminar el corazón de muchas personas. Yo le invito a orar esta mañana y a disponer en su corazón y decirle: Dios, habla mi espíritu, habla mi corazón, lléname de tu gracia, lléname de tu bendición. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana oramos. Señor, he oído tu palabra y temí. Como dice Habacuc, he oído tu palabra y me sentí temeroso, quebrantado frente a la visión, frente a la grandeza de tu poder. Y cuando Isaías ve la visión, se da cuenta que es un pecador que vive en un mundo de pecado. Esta mañana nosotros acudimos con una gran necesidad de ti, Señor. Primero, para pedirte perdón, porque muchas veces no hemos calificado para ser lo que tú deseas que seamos. Muchas veces hemos dado el mínimo y no el extra de nuestra vida. Muchas veces nos hemos quedado cómodos en casa, pudiendo servir a otros. Muchas veces hemos dedicado más tiempo al ocio que al servicio de la familia y al servicio de Dios. Señor, perdónanos y danos de esa fuerza, de esa visión que nos empuje a ir adelante. Señor, bendice cada casa, cada familia esta mañana. Hermano amado, usted que está en su casa, tome una decisión esta mañana. No puede ser parte de una generación que se pierde. No puede ser parte de una generación talentosa que nunca llegó a hacer nada. De una generación que Dios le dio todo, pero nunca fue capaz de consolidar su fe y hacer proezas y hollar al enemigo, como la promesa de la palabra de Dios nos está diciendo hace tiempo. Levantémonos con esa mirada, con esa visión, con lo que Dios quiere hacer en este tiempo y veremos la gloria de Dios en nuestra vida y en nuestra tierra. Nos queda poco tiempo, hermanos. El fin se acerca. El fin de los tiempos se acerca. Las señales se están dando. No tenga miedo, no tenga temor. Vamos a enfrentar lo que venga, tomados de la mano del Señor y haciendo la voluntad de Dios para nuestra vida. Usted reciba este mensaje esta mañana. Llénese de pasión, como esos serafines que están para adorar al Señor, como ese Isaías que al ser tocado por el fuego de Dios fue santificado, fue bendecido y fue un nuevo hombre, uno que no esperaba en el Rey de carne y de hueso, sino en el Rey de reyes, en el Señor de señores, en el Dios grande y temible que era Jehová de los ejércitos de Israel. Ese es nuestro Dios. Sigámosle siempre, sirvámosle en todas las cosas. Quizás hay alguna persona aquí entre nosotros o en las redes sociales viéndonos, siguiéndonos, que a lo mejor viene con un vacío en su corazón. Ha escuchado hablar de la fe. Ha sido de esos que están cerca, pero que no están adentro. Han sido esos que sí conocen algo de Dios, pero no han tenido un encuentro real con Jesucristo. Yo esta mañana te pido que vuelvas tu corazón al Señor, que alcances la plenitud de la bendición de la vida de Cristo y desarrolle en ti una persona nueva. Repite conmigo esta oración. Di: Señor Jesús, en esta mañana tu palabra habla a mi corazón. Me doy cuenta que he estado alejado de ti, aún conociendo ciertas cosas de tu palabra, pero hoy quiero recibirte como Señor y mi Salvador personal. Te acepto, te recibo en mi corazón, te confieso todos mis pecados y abro las puertas de mi corazón para que tú seas el Señor y Rey de mi vida. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, quédese con esta palabra. Esta es una palabra que puede revolucionar su vida. Una palabra sencillísima, pero es una palabra que tiene el sentido de provocar cambios en nuestra vida, provocar transformaciones, cambios, no solo en nosotros, sino en los que nos rodean, en nuestro grupo, en nuestra red, en nuestro ministerio y también en la iglesia en general, en las iglesias de una ciudad, en las iglesias del país y en las iglesias del mundo entero. Necesitamos levantarnos como una saeta, como una flecha que debe ser bien lanzada.
Que el Señor les bendiga, hermanos amados. Sigan adelante. En esta semana estamos siguiendo todos los programas de la iglesia. El día miércoles vamos a estar con palabras de evangelización, así que invita a sus amigos a conectarse y recibirá también una palabra del Señor. Bendiciones, hermanos, y un abrazo fuerte y muchos cariños para cada uno de ustedes y para sus familias. El Señor les bendiga mucho. Estamos más conectados que nunca. Sin importar la distancia, juntos somos iglesia. Gracias por compartir junto a nosotros una nueva experiencia en línea. Siempre serás bienvenido tal y como eres. El Salmo 57 dice: Él mandará ayuda del cielo para rescatarme. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Entonces, podemos descansar en Dios. Trae tus cargas delante de su cruz. De seguro, Él tendrá la respuesta. Si hoy hiciste la oración de fe y recibiste a Dios en tu corazón, nos encantaría conocerte y orar por ti. Dios no te está pidiendo que hagas una promesa que no puedas cumplir, solo pide que creas en una promesa que solo Él puede cumplir en tu vida. Te invitamos a seguir nuestras páginas en Facebook, Instagram y puedes también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias por compartir esta experiencia junto a nosotros. Iglesia Palabra y Poder. Una iglesia para las familias de todas las naciones.